9. Bio Bio Televisión presenta Frente Regional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Frente Regional. En esta ocasión vamos a estar conversando con Lorena Trujillo. Ella es psicóloga, experta en el consumo problemático de drogas, también coordinadora técnica de la Fundación Tierra de Esperanza. Lorena, bienvenida a Frente Regional. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, qué importante es hablar de este tipo de temas porque generalmente se conversan, se discuten cuando ocurren situaciones muy particulares que se hacen mediáticas, pero es un tema que está permanente en la sociedad. Cada cierto tiempo aparecen algunos estudios que nos van demostrando efectivamente cómo estamos. Y desde esa perspectiva, Lorena, tomando todo el estado del arte, lo que se ha conocido de los estudios, las encuestas que se realizan, ¿qué tan grave es realmente la situación? Porque es difícil salir un poco del tema mediático y entrar en lo técnico. ¿Es realmente una situación preocupante la que se está viviendo hoy día en nuestro país? O sea, desde distintos puntos de vista es una situación muy preocupante. La que a nosotros en particular más nos interesa o donde ponemos el foco es en el desarrollo de la infancia. Y sin duda que desde ese prisma es una situación que merita todo el movimiento que tú has visto, que se ha conocido por los medios de comunicación y en distintos espacios, porque hay datos concretos, datos súper duros que avalan que hay algunos indicadores que durante los últimos años se han ido complejizando en materia de uso de droga en población infanto-adolescente. Eso es importante porque uno de pronto conversa con gente, digamos, que está sobre los 40, sobre los 50 hoy día, y muchos dicen, oye, yo vine a conocer la droga cuando tenía 20 años, y con bastante temor dentro de lo que existía en ese momento en el país. Pero hoy día se advierte efectivamente el inicio precoz en respecto al acceso en definitiva a la droga. ¿Qué es lo que se sabe hoy día en relación con ello, particularmente en el país? Y no sé si hay algún estudio en relación con la región también. Sí, bueno, se sabe que tiene inicio precoz, se sabe también que se comporta de manera bastante homogénea en distintos estratos sociales. Esta figura un poco que había en torno a que los usos de droga son más situados en sectores empobrecidos, la verdad que no es así. No por lo menos para algunos tipos de droga, por ejemplo el alcohol. También es sabido que el comportamiento en relaciones, si se comparan los sexos, también se ha ido homogeneizando, es decir, también está un poco esta visión en torno a que consumían niños, hombres y de sectores empobrecidos. Y la verdad que eso es más bien hoy día una caricatura que tenemos. Tenemos prevalencias de uso de droga las más altas en Latinoamérica. Por lo tanto, sí, efectivamente es muy preocupante y eso no solamente, por ejemplo, en la población escolar, en colegios municipales o que podemos tender a hacer como algunos estereotipos con respecto a eso, lo que no es efectivo. Por lo tanto, sí, amerita mucha preocupación. Y también dentro de ese contexto, también es preocupante la situación de salud mental en general en Chile, para población adulta como también para población infanto-adolescente. Por lo tanto, amerita estos espacios, amerita todo el revuelo que se ha hecho y ameritan muchísimos programas estatales para poder afrontar tanto la prevención como la intervención. Ahora, ¿por qué? ¿Qué ha llevado, qué factores hay hoy día en nuestra sociedad que ha llevado a que cada vez más chicos comiencen a buscar droga, a hacerse dependientes de la droga? ¿Por qué? Bueno, si estuviera la respuesta o en realidad fuera fácil la respuesta, la verdad que sería mucho más fácil su abordaje. Es un fenómeno multicausal que tiene muchísimas dimensiones que lo afectan. ¿Cuáles son algunas, por ejemplo? Pero sin duda que hay algunas críticas. Sí. De hecho, si tú miras, digamos, un poco la extrapolación o en el fondo la incorporación del programa Elige Vivir Sin Droga, ya puedes darte cuenta o esbozar que hay algunas dimensiones que son más relevantes. En general, esas dimensiones tienen que ver más con aquellos determinantes sociales de la salud que con aquellos elementos más individuales. De hecho, en el caso del uso de droga, es muy pertinente esa mirada, porque si no va quedando la idea de que este es un problema individual, que tiene, por ejemplo, que ver con las voluntades de una persona exclusivamente, o que esa persona más bien es la responsable de la condición en la que se encuentra. Lo que no es efectivo, y es mucho menos efectivo si nosotros analizamos eso en un contexto de alta vulnerabilidad. Por lo tanto, ¿qué priman más bien? Son factores sociales lo que tiene una alta determinación en la condición de salud de la población. Por ejemplo, la familia
y en general el sistema de cuidado de la infancia, que incluye tanto a la escuela y a la familia. De hecho, me voy a quizás adelantar un poco a algunas de tus preguntas, pero el programa de prevención que el país ha dado a conocer precisamente intenciona fortalecer, a lo menos dentro de lo que mencioné, esos dos aspectos, tanto la familia como la escuela. En relación a la dimensión familiar, bueno, es cosa que nos miremos, ¿no es cierto?, y que hay condiciones sociales hoy día que no ayudan a la infancia. Los padres tratamos de hacerlo lo mejor que podemos, pero somos uno de los países de la OCDE con mayor jornada laboral. Hay un estudio en Chile bien interesante, un académico que respeto mucho, y bueno, a través de su investigación se constata que los padres en general no pasamos más de 15 minutos diarios con nuestros hijos, sin tablet, sin televisión, o sea, de calidad, ¿sí? Entonces, hay una serie de condiciones sociales que nos están favoreciendo el mejor cuidado para la infancia. Y si a eso agregamos también la propia salud mental de los adultos que estamos a cargo del cuidado, con mayor razón podemos explicarnos algunos de estos elementos, con la salvedad que son fenómenos multifactoriales. Por otra parte, se necesita, como se trata de un fenómeno que tiene muchas dimensiones, el abordaje de muchas dimensiones, y para eso se necesita también en este caso una articulación de distintos sectores de la sociedad, de educación, de deporte, cultura, de salud, más la sociedad civil, las familias y los propios adolescentes. Por lo tanto, es un engranaje que requiere una articulación muy fina, y yo creo que ahí tenemos todavía, sobre todo la coordinación de los distintos sectores, hartos desafíos. Claro, porque ya decías tú, lo esbozabas, este programa que se ha anunciado que va a tener un proyecto piloto en principio en algunas comunas del país, y donde se plantea Elige Vivir Sin Drogas, y particularmente se ha hablado de la implementación de este modelo islandés. Sí. ¿Qué tiene en particular este modelo islandés que se ha traído para acá y se ve como una alternativa real? No sé qué opinión tiene usted en relación particularmente con ello. Tengo la opinión de que en la medida en que está enfocándose a algunos de estos factores sociales, más que netamente individuales, porque esto es como un poco creer que solamente nos vamos a sentar a preocuparnos en torno a la predisposición biológica que puede tener un sujeto o solamente a sus características individuales, sin duda que es algo absolutamente incompleto. Entonces el programa pone el foco en la familia, en los pares, en una rica oferta deportivo-cultural, bueno, y en los propios adolescentes. Entonces, si te fijas, es bastante amplio y establece de una manera súper articulada, robusta, un programa que esperamos que se pueda incorporar de la misma manera y que tengamos la asesoría que corresponde, porque sabemos que idiosincráticamente tenemos muchas diferencias. ¿Qué podría ir en contra de la implementación correcta de este programa, por ejemplo? Me imagino en base a experiencias que hemos tenido antes también, porque esto no es el primer programa respecto al ataque al consumo de drogas que hemos tenido en el país. Sí, mira, es una buena pregunta, porque el programa exige que existan algunos énfasis de trabajo, por ejemplo en la escuela, por ejemplo en la familia y en esta oferta deportivo-cultural, varios de los cuales en Chile ya existen, ¿ya? De hecho, sé que trae aparejado recursos, ¿sí? Pero también está implementándose sobre la base de recursos institucionales y programas que ya están en curso en Chile. Por ejemplo, nosotros en Chile tenemos prevención del consumo de droga desde el inicio hasta el fin de la etapa escolar. Entonces, no es que tengamos que algunos de esos programas crearlos. Entonces, más bien el desafío está en cómo los distintos sectores logran hacer un trabajo articulado que forme parte de un programa interconectado e interdependiente para que tenga impacto y no se transforme entonces en acciones aisladas o más desarticuladas que pueden estar presentes, pero sabemos que el todo es más que la suma de las partes. Por lo tanto, se necesita esta comunión, digamos, y esta articulación muy coherente. Y yo creo que ahí sí tenemos un desafío, porque hay distintos sectores. El sector salud, por una parte, tiene el desafío de realmente dialogar con el propio Senda. El propio Senda tiene que hacer un trabajo, y los distintos sectores, el Ministerio del Interior, con deporte, ¿sí?, con cultura,
Y de hecho, como te digo, hoy día, por ejemplo, tú te encuentras con que hay actividades, un taller, por ejemplo, deportivo cultural en una determinada comuna que ya funciona, que existe, digamos. Pero ¿cómo hacemos que eso realmente forme parte de un programa donde los distintos sectores saben que tienen una meta común? Que sabe que, Lorena, hemos escuchado esto tantas veces, el hecho de que efectivamente lo que hay que hacer es articular, eso, y no solamente en este aspecto, cuando, no sé, se hablan otro tipo de temas, le coloco un ejemplo, deserción escolar. Sí, lo que hay que hacer es articular una serie de elementos, cuando se plantearon la jornada escolar completa, articular también, llevar a la escuela una serie de elementos, eso como que está claro lo que hay que hacer. El tema es que siempre este tipo de programas se quedan en el anuncio, en cómo se va a desarrollar, en el micro, pero a la hora de articular se ve re poco respecto a... Y así ha sido permanentemente. El tema de la droga y del consumo problemático de droga, más bien de la inclusión de los niños y de los jóvenes en la droga, ha sido un elemento que es más viejo que el hilo negro, que se dice, no, hay que entregarles más deporte, hay que ver condicionantes sociales asociadas a los mismos temas de hacinamiento, a los problemas de los... Pero no pasa pero mira, nada. yo creo que, o sea, hay como... Se me ocurren tres cosas a lo que tú dices. Por una parte, la intención de que los niños primero tiene que dejar de ser una intención, ¿ya? O sea, realmente eso se tiene que materializar en cuestiones concretas, ¿ya? Eso quizás como paraguas más grande, ¿sí? Y todos, entonces, quienes corresponda, desde la sociedad civil y el Estado, tienen que estar realizando y articulando su trabajo para que realmente cuidemos a la infancia como se requiere. En lo más concreto, hay algunos elementos que podrían hacer como más esperanzador, de acuerdo a lo que tú dices, y que es que pone el acento este programa en los espacios territoriales, ¿ya? Por lo tanto, de hecho, en este momento debiesen, si es que el cronograma se respeta, digamos, debiesen estar realizando diagnósticos territoriales y comunales, ¿sí? Para que a partir de esos diagnósticos se implementen las acciones que son más macro y que son más programáticas en general, dependiendo de esa realidad particular, de las comunas que están pilotos, que son más de 50. Entonces, uno pensaría bueno, y hay varias oportunidades, digamos, que realmente esas políticas estén ajustadas a las necesidades específicas de determinados sectores, que es algo que adolecen muchas veces estas otras políticas que tú observas, que son muy transversales, cuando Chile es un país tremendamente heterogéneo. Absolutamente. Con realidades culturales muy diversas. Por lo tanto, con infancias muy distintas, con adolescencias muy diferentes, con familias muy distintas. Entonces, yo creo que esa es una oportunidad, ¿sí? Eso debiese también permitir que esta articulación pudiera tener que ver o pudiera resultar menos compleja, porque son articulaciones que debieran operar en concreto en espacios territoriales particulares, donde uno pudiera pensar que la proporción de complejidad pudiera ser menor, ¿sí? y debieran ser redes que por lo demás debieran estar trabajando ya juntas. Claro. Entonces, hay que pensar también que vamos a tener como país buena asesoría de los irlandeses, directa, y que serán capaces de identificar cuando nos estemos alejando del programa, que yo creo que de hecho tú dices, si ya sabemos que hay que tener más deporte, más cultura, sí, pero sabes que en la realidad en concreto no se materializan en cambios, porque Islandia lo que tiene, digamos, es que lo hizo, pero lo hizo bien. O sea, había una oferta determinada, se estructuró un trabajo súper particularizado a las necesidades de esas familias, de manera sistemática, con acciones súper concretas. Por ejemplo... Es un punto, el tema de hacer esto de manera sistemática, ojalá desde la primera infancia, y donde me imagino el establecimiento educacional, por ejemplo, tiene mucho que decir, es un espacio clave dentro de todo este proceso, desde la perspectiva de que eso es... El tema no es solamente que haya efectivamente más cultura, que haya más canchas, sino que es qué hacer para que el joven se interiorice y se interese también por esto. Ahora, yo no sé, y ahí me voy a meter también en otro aspecto, tiene que ver si efectivamente el entregarle mayor oferta de otro tipo de elementos, de qué forma directamente está relacionado con no consumo de drogas. Porque incluso, por ejemplo, en materia artística, podría ser incluso un caldo de cultivo para poder experimentar también con este tipo de sustancias. Bueno, el deporte, la cultura está súper documentado de que son factores protectores tremendos, así como la familia y como la escuela.
Pero yo creo, fíjate, como te decía, que sí, pues, o sea, ¿en qué medida eso podría impactar a los adolescentes en concreto? Yo creo que, entre otras cosas, en la medida en que esos programas estén ajustados a las características particulares y necesidades que tiene ese grupo de familia, ese grupo de adolescentes. Porque también, por ejemplo, nosotros tenemos en Chile política de prevención que tiene que ser instalada de manera transversal en el nivel escolar, pero son políticas homogéneas, transversales, ¿sí? Que no logran responder de manera específica a contextos particulares. Entonces acá uno esperaría que de los resultados de este diagnóstico se entreguen, bueno, los resultados incluso escuela por escuela, liceo por liceo, colegio por colegio, porque cada uno tiene una realidad diferente. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad y un plus que a mí me parece que es uno de los más llamativos. Y además que es bastante... Es un programa que también intenciona invertir o incidir, perdón, en distintos niveles, ¿sí? En el nivel más institucional, como la escuela, en el nivel del sistema protector más cercano de los niños y adolescentes, que es la familia, en los propios adolescentes, a través del fortalecimiento del liderazgo. Entonces, tiene como un abordaje multinivel, por lo menos hasta ahí. Ahora, hacer y alinear en definitiva el sistema educacional como establecimiento, como sistema ya establecido, es mucho más sencillo. Ya lo decía usted, ¿qué pasa con las familias? Donde tenemos una familia donde los papás están permanentemente trabajando, generalmente muchos chicos quedan solos, otros quedan al cuidado de otros familiares. ¿Cómo se maneja en definitiva también? ¿Cómo entrar dentro de la casa, que es lo más complejo, incluso en materia educacional? Sí, bueno, hay yo creo que objetivos a distinto alcance. Tenemos ahí varios desafíos como país y cambios que son más culturales. Todavía en Chile el disciplinamiento a través del castigo lamentablemente sigue siendo una práctica bastante instalada y en distintos sectores. Volviendo como un poco al inicio de esta entrevista, también, por ejemplo, es algo que está situado en distintos sectores de la sociedad. La violencia, más del 60% o incluso algunos estudios el 70% de los niños en Chile sufre algún tipo de violencia de parte de sus cuidadores más cercanos. Entonces, creo que ahí tenemos todavía un largo camino que recorrer para hacer reales cambios culturales en relación al cuidado de la infancia. Pero en lo más concreto, este programa, sobre la base un poco de la relevancia que tiene las competencias parentales o el fortalecimiento del cuidado a través de los padres, es que incluso establece acciones súper concretas. Por ejemplo, que los padres y sus hijos pasen un número determinado de horas al día juntos, de calidad, o sea, cantidad y calidad. Y yo creo que eso, en la medida en que realmente, como hablábamos delante, se convierta en formar a los padres, apoyar a los padres, porque también los padres, la gran mayoría sin duda que hace lo mejor que puede, ¿sí? En un contexto social que no facilita las cosas. El mes pasado, en abril, el mes antepasado, se dio a conocer un estudio longitudinal que también es en Chile, en infancia, y sus cuidadores entre 0 y 12 años en todos los estratos sociales, y también volvíamos a confirmar que las familias donde la responsabilidad del cuidado está puesto en un solo adulto va creciendo cada vez más. Hoy día son más las familias que tienen a un solo cuidador, madre o padre, preferentemente madres son. Por lo tanto, además, la crianza hoy día se da en un contexto de una muy baja red de apoyo, el lazo social, ¿no es cierto? La cohesión social es algo que se ha visto muy debilitado, no criamos en comunidad, y hoy día somos una generación de padres que sabemos muchísimo más que nuestros antepasados. Nuestros abuelos no tenían acceso a los libros sobre competencias parentales, crianza, apego y una serie de cuestiones. No tenían acceso a los blogs de Facebook ni todo lo que aportan muchas veces las redes sociales, no siempre, pero la gran mayoría. Sin embargo, no tenían todo ese conocimiento, pero tenían dos cosas que hoy día nosotros adolecemos, que es tiempo para cuidar y comunidad para cuidar. Y que son dos cuestiones que necesita la infancia de manera urgente. Y de ahí la relevancia, fíjate, volvemos a lo mismo, que programas como este pongan el foco en estos determinantes sociales de la salud, que está cada vez con más fuerza comprobado que tienen mucho más peso que aquellos factores más individuales sobre la predisposición. O sea,
un poco esta idea de que en realidad, mira, si es igual a su papá o igual a su abuelo, sin duda que eso es un factor de predisposición y un factor de riesgo si tú tienes si tus padres tienen consumo problemático de droga. Pero la oportunidad que tenemos hoy día es que, y de hecho las neurociencias han hecho un aporte interesante ahí, es que los elementos del ambiente son muchísimo más relevantes que aquellos factores individuales. De hecho, hoy día se ha demostrado incluso que el ambiente tiene tal peso que puede generar cambios incluso en la estructura de tu cerebro. O sea, ya no solamente modifica el nivel de información que tú tienes, cómo eres, tus características de personalidad, sino que también áreas cerebrales son modificadas por el ambiente. O sea, mira los incidentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos muchísimo por hacer. Muchísimo. Sin duda, un gran desafío. Vamos a una pausa comercial y continuamos hablando acá en Frente Regional. Con Smart Home, la puerta se abre al llegar. Con Smart Home, las luces puedo controlar. Qué grande Telsur, que puso todo en una app. Con Smart Home hay soporte e instalación. Con Smart Home, las cámaras de backup. Con Telsur, Internet y tu hogar evolucionan. Contrata Smart Home y convierte tu hogar en un hogar inteligente. Disfruta la evolución. Disfruta Smart Home de Telsur. Repuestos Pedreros, desde 1989, un mundo de soluciones para los automovilistas de la zona, asesorando a los clientes y entregando las mejores alternativas de repuestos. Con sus 3 locales, Repuestos Pedreros asegura una compra inteligente y adecuada para todos los bolsillos, toda forma de pago. Repuestos Pedreros, un grupo de especialistas a su disposición. Serrano 623, Concepción. Farmacia Mapuche Maquelahuen, expertos en medicamentos naturales, tiene para ti una gran variedad de productos exclusivos. Novedad, primer colágeno marino en cápsulas masticables, con sabores cereza, limón y choco galleta. Ofertas, aceite de coco marca Brota, orgánico de 500 ml, 7.990 pesos. Pack, cuida tu figura, sirope de savia, caigua y chitosan en cápsulas, a solo 16.160 pesos. Crema reductora Neyen con centella asiática y cafeína vectorizada, 350 ml por 12.250 pesos. Visita nuestra sucursal en Concepción, en Barros Arana 265, entre Angol y Salas. farmaciamapuche.cl. Disfrute una sonrisa sana y feliz. 1116, un centro odontológico especializado en realizar restauraciones completas e implantes que garantizan dientes naturalmente blancos para una sonrisa perfecta. Cuentan con un equipo de profesionales altamente calificados para realizar endodoncias, blanqueamientos, cirugías dentales, coronas, implantes de titanio, odontología estética, radiografías y ortodoncia. 1116, Centro Odontológico, diagonal Pedro Aguirre Cerda, 1116, Concepción. Continuamos conversando con Lorena Trujillo, experta en consumo problemático de drogas de la Fundación Tierra de Esperanza. Lorena, también dentro de lo que se ha conocido, de los estudios que se han conocido en el último tiempo, sin duda uno que llamó bastante la atención fue el del consumo de drogas en la educación superior, donde además de demostrarnos que el paso de la educación media a la superior mostraba un incremento considerable, esencialmente de la perspectiva del acceso a drogas lícitas e ilícitas, llamaba también bastante la atención como por ejemplo aparecían nuevas drogas en general. ¿Qué elemento a usted le dejó particularmente este estudio que se dio a conocer por parte del SENDA y donde se aprovechó también de reforzar el mensaje asociado a este programa que quiere impulsar el gobierno? Sí.
La verdad que, bueno, siempre es bueno que se cuente con estudios y con información de evidencia, eso siempre se agradece. De hecho, Chile tiene ahí una ventaja comparativa importante en relación a otros países de Latinoamérica. Sin embargo, no es tanto lo nuevo que deja, ¿ya? Porque nosotros ya sabemos hace mucho tiempo, un dato duro, más del 75% de los problemas de salud mental de la edad adulta tuvo su aparición en la etapa escolar. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que aquello que se viene gestando en la infancia, incluso más temprana, en la adolescencia, si no es abordado adecuadamente, no se aborda de manera adecuada, lo que se consigue es que se agrave, incluso se cronifiquen algunas de esas situaciones, y de ahí la relevancia siempre de la inversión en prevención lo más tempranamente posible. Claro, porque uno de los aspectos que resalta cada vez que se hace una encuesta tiene que ver, por ejemplo, con la baja percepción de riesgo, esencialmente con algunas drogas, particularmente la marihuana, que es uno de los temas en los que efectivamente quizá haya que colocar mucho más énfasis. Sí, bueno, en eso ha tenido influencia desde elementos macrosociales como los debates que se han originado en torno al uso medicinal de la cannabis, al autocultivo, pero también sobre eso volvemos al tema de la dimensión familiar y su relevancia. El último estudio de Senda en población escolar, el 12º, consulta, bueno, los anteriores también, pero lo que interesa es que lamentablemente una de las dimensiones que se consulta en el estudio tiene que ver con la supervisión parental. Entonces, se le consulta a los adolescentes en qué medida tú consideras que habría una desaprobación importante de parte de tus padres en a lo menos dos cuestiones. Por una parte, si eres sorprendido probando marihuana o si tus padres se dan cuenta que estás con unos tragos de más. Y la verdad es que esa percepción va en disminución permanente desde el año 2011, muy considerablemente, lo que refleja sin duda que los adolescentes están percibiendo más bien que tanto el alcohol como la marihuana son drogas inocuas o que no va a pasar nada, digamos, desde la desaprobación parental y lo más probable en sus consecuencias también. ¿Usted coincide en esto que se ha señalado permanentemente de que particularmente la marihuana es la puerta de entrada a otro tipo de drogas? Es que más que coincidir o no, hay que centrarse en datos, digamos, y los datos señalan que hay que poner también mucho ojo a las drogas legales. Es que a eso iba, porque se concentra mucho en el contexto de la marihuana, pero quizá haya que ir más al origen. El tema ahora, considerando que las drogas en general hacen mal, ¿cómo se realiza este concepto de drogas legales con drogas ilegales, tomando en cuenta que la consecuencia en definitiva de lo que estamos hablando ahora, de sus consecuencias sociales, pueden perfectamente ser exactamente las mismas? Es que son exactamente las mismas, incluso algunas de ellas, para el caso de Chile, son más preocupantes. Las tasas de muerte por cáncer que nosotros tenemos son muy altas y en Chile los adolescentes se mueren por 3 razones, ya no se mueren por enfermedades. Y una de las razones por las que se mueren es por los accidentes de tránsito. Por lo tanto, tenemos una construcción social en torno a las drogas legales que no se sustenta en concepciones sanitarias, ¿sí? No están basadas en una observación de qué impacto tienen o no para la salud de la población, sino que se incorporan o se cruzan con otros factores que distan de eso y eso no favorece. ¿Cree usted que debieran existir drogas legales? Yo creo que siempre la prohibición por la prohibición nunca ha sido la herramienta para frenar el uso de sustancias. Pero también los países que han avanzado por ejemplo, en el autocultivo, yo creo que todavía no hay datos tan contundentes, pero sí hay señales de que no es favorecedor. No trae los beneficios que al parecer debiera traer, ¿ya? Y por otra parte, creo que es importante siempre hacer una diferencia cuando uno se hace estas preguntas y distinguir lo que tiene que ver con la población adulta de lo que tiene que ver con un sujeto en desarrollo. Perfecto. Por lo tanto, el prisma con el que uno lo tiene que mirar es muy diferente. Un niño, para qué decir, o un adolescente, tiene consecuencias biopsicosociales muy grandes, que son distintas a las que tiene en nosotros como adultos. Llevándole ahora la discusión efectivamente a ya los adultos, a la posibilidad, al acceso de la comunidad, de la sociedad, al tema de las drogas. ¿Qué diferencia, por ejemplo, advierte usted desde el punto de vista de la legalidad e ilegalidad puede tener la marihuana con el alcohol? O sea,
las políticas que están basadas más en restringir, ¿no es cierto?, el uso de la sustancia, sí son necesarias. O sea, en el estudio que conversábamos delante en población escolar, los adolescentes refieren, desde el 2011 también en adelante, que observan cómo está el acceso fuera de sus colegios de manera muy fluida y también cómo han conocido y observado a pares consumiendo al interior de los propios colegios. Por lo tanto, eso son medidas, de hecho el modelo holandés también las tiene incorporadas. Pero yo por eso le decía que yo que la estaba llevando ya a un plano mayor, más allá de los estudiantes, de la población adulta en general. Porque el tema de la legalización de la marihuana es también un tema que sale cada cierto tiempo, que muchos plantean es un tema necesario hoy día de discutir, incluso más allá, veámoslo en términos eminentemente recreativos, así como son hoy día el alcohol y el tabaco. ¿Qué diferencia tienen las sustancias? ¿Por qué algunas que hacen mal son legales y otras que se plantean también hacen mal son ilegales? Y en este caso le estoy colocando quizá dos drogas que pueden ser las que se consumen más, por eso se lo consulto. O sea, por eso te decía, esa es una pregunta que ya escapa, digamos, a las respuestas sanitarias, ¿ya? Porque no tienen distinciones basadas en el bien o el mal para la salud, sino que hay otros fines, incluso si tú quieres hasta fines comerciales, ¿sí? De hecho hay todo un mundo en las tabaqueras, ¿no es cierto? Hay presiones, dice usted. No lo sé, pero puede ser. Lo que te quiero responder es que por lo menos la visión sanitaria no es la que está puesta ahí, sino que es más bien una división que tiene otros fines, incluso los fines comerciales u otros elementos que distan de lo que desde mi perspectiva realmente interesa. Porque el alcohol en la adolescencia, de hecho, más del 60% de los adolescentes que consumen alcohol en Chile hoy día tiene episodios de embriaguez que pueden incluso llegar hasta más de 5 tragos por una vez, lo que es un consumo muy excesivo, y eso sin duda que puede traer una serie de consecuencias tanto mayores que las que tiene el uso de marihuana. ¿Cuántos de estas drogas legales o ilegales hoy día en el caso de los estudiantes, por ejemplo, universitarios, tiene que ver con otro tema que se ha colocado sobre la mesa que tiene que ver con la presión que implica el estar estudiando una carrera, con las cargas académicas, que son temas también que se están discutiendo? Sí, a mí me hacía sentido una entrevista que le hacían a una investigadora que era una pregunta muy similar y sí, pues ella me representa lo que decía, que en realidad el factor de las cargas académicas es un elemento, pero que es muy reduccionista para pensar que eso va a explicar no solamente el estudio que conocimos del uso de drogas, sino que también uno que conocimos hace poquito tiempo, hace como 2 meses atrás, en relación a la salud mental de los estudiantes universitarios. Claro. Entonces, es poco probable que eso uno se lo pueda responder solo por una carga académica, ¿sí? Es más bien probable que son estudiantes que, de hecho, si uno va hacia atrás, lo más probable es que tú puedas detectar que hubo síntomas ansiosos depresivos, que son principalmente los dos que con mayor prevalencia se manifiestan a más temprana edad y que no pudimos, por una parte, proteger para evitar que aparecieran, o por otra parte, acompañar para evitar que se siguieran manteniendo en el tiempo, agudizando o cronificando incluso. Bueno, yéndonos un poquito ahora para hacer una especie de caracterización de las drogas y su inclusión en la sociedad y particularmente en los estudiantes. Ya lo hemos dicho, la marihuana es la que más se consume, a la que hay más acceso. Sin embargo, hay otras drogas que también son importantes y que se han mantenido de forma permanente. Quizá la cocaína, por ejemplo, es una droga que todavía está muy segmentada, ¿no es cierto? Es así. ¿Qué se sabe respecto del ingreso de la cocaína en contextos de estudiantes? Cada vez yo diría que menos segmentada, ¿sí? Pero felizmente representan a un porcentaje minoritario de la población. Eso en general se mantiene sin tantas variaciones como, por ejemplo, otras drogas que sí han tenido más variación, como los psicofármacos, por ejemplo, que sí se han modificado y que incluso tenemos en Chile. Aparecen como tercero en estos momentos, segundo o tercero dentro de la última encuesta, ¿no es cierto? Sí, dentro de las drogas ilegales, sí, porque esos son sin prescripción médica. Exacto. Y claro, y tenemos un uso de esa droga el más alto en Latinoamérica, ¿no? Entonces, y sí, pasa con el fenómeno del uso de la droga, que es un fenómeno además de
complejo, que tiene muchas dimensiones, además es un fenómeno dinámico. De hecho, lo que capaz que estemos hablando hoy día no necesariamente va a ser lo mismo de lo que hablemos en un año más. Bueno, dentro del último estudio de droga en educación superior apareció el hachís, por ejemplo. Exacto. Que nadie podía imaginarse que parece que se está consumiendo bastante. Sí, y eso también complejiza el tema, porque es un fenómeno dinámico, cambiante, que se asocia mucho a prácticas culturales de los sectores que la usan, es decir, a las características de los adolescentes o de los estudiantes universitarios, y obviamente, como es un mercado clandestino, también cuesta poder estudiar el impacto específico de lo que está usando la juventud, ¿sí? Los adolescentes y los jóvenes. Cuesta saber con certeza qué es específicamente lo que están consumiendo. Por lo tanto, generalmente se puede tener como acercamientos, ¿sí? Por ejemplo, en algún momento lo que ocurrió también con las drogas de síntesis, que eran elaboradas también en laboratorios clandestinos, se pueden tener ciertas aproximaciones, pero es difícil conocer la problemática a diferencia de lo que ocurre con otros problemas de salud mental o con otros problemas de salud física, para qué decir, claro, donde tú puedes estudiar el fenómeno de manera mucho más acabada. Acá hay una parte de eso que cuesta mucho acceder. Ahora, hay algunas drogas que siguen estando un poco fuera, a lo menos del mundo universitario, por lo mal vistas que son, como la misma pasta base, que todavía tiene una incidencia muy pequeña en relación con el resto y que se diferencia, por ejemplo, de lo que está ocurriendo con niños, con jóvenes en las poblaciones, donde ahí la situación es muy compleja en relación con la pasta base. Sí, ahora pasa también con la pasta base que es poco probable que la prevalencia, por ejemplo, en el colegio o en la educación superior sea alta de pasta base, porque así como la cocaína son drogas que producen un gran compromiso biopsicosocial, entonces es poco probable que los niños puedan seguir manteniéndose en el colegio de manera regular y que alguien esté estudiando una carrera universitaria o educación superior en general usando pasta base. Ahora, dentro de todas las dimensiones que se hablan en relación con la droga, sin duda hay una y que me gustaría saber también su opinión en relación con eso, el tema del combate que como Estado estamos haciendo a la droga. Cada cierto tiempo aparecen grandes decomisos de droga que quiere ingresar al país. ¿Siente usted que el combate al narcotráfico, primero a nivel macro del ingreso, en base a lo que usted sabe, ¿usted se siente segura, por ejemplo, de que no ingresa droga o que ingresa la menos posible, o a usted le preocupa ese aspecto también? La verdad que no es materia directa nuestra. Pero eso se lo pregunto como percepción, quizá. Es que te respondo también por qué. Históricamente se ha respondido a la oferta y a la demanda desde las políticas públicas de manera distinta, porque efectivamente son lógicas completamente diferentes. Uno está enfocado obviamente más a la seguridad pública, y esto otro que estamos conversando, ojalá que debiese siempre tener un prisma más sanitario. Si yo me siento segura, al parecer, por lo que uno puede conocer desde otras fronteras, parece que debiéramos sentirnos más seguros que otros países. Sin embargo, para serte honesta, no es un punto que sea de particular relevancia nuestra. Pero se lo pregunto también a usted como ciudadana, más allá incluso que como psicóloga, como parte del trabajo que se realiza en Tierra de Esperanza. Y se lo pregunto porque hay mucha crítica, por ejemplo, que se realiza en relación con cómo está el narcotráfico hoy día en las poblaciones, donde mucha gente dice, oye, si saben quiénes son los narcotraficantes, están ahí, todo el mundo los conoce. Y hay mucha crítica asociada a por qué no se detiene, por qué no hay más trabajo en ese sentido, incluso con muchas familias que están encarceladas en sus propias casas producto de todo lo que genera el narcotráfico dentro de la comunidad. Entonces, por eso se lo consulto, ya saliendo un poco de esto, se lo pregunto a Lorena Trujillo, ¿cómo advierte también toda esta situación? Es que Lorena Trujillo es la misma persona, entonces lo que yo te puedo contestar es que en particular en el microtráfico, en los contextos, en poblaciones donde tienen más índices, la verdad que la mejor manera de afrontarlo es con todo lo que hemos estado conversando. De hecho, esa es la principal inversión que hay que hacer, y los esfuerzos debieran ser, desde mi perspectiva, si no te digo 9-1, ya 8-2, en materia de cuánta inversión se hace para poder entregar recursos de distinta índole, más que centrarse en la persecución penal. Porque es que más allá incluso del consumo, que efectivamente es algo complejo, el narcotráfico muchas veces, cuando está muy enquistado en algunos sectores, ofrece incluso un futuro.
que hace que los chicos, que los jóvenes comiencen Sí, a pero para involucrarse eso- dentro de un Sí. mundo, de ese submundo en definitiva. De microtráfico, digamos, Ajá. porque en las poblaciones en general hay microtráfico, pero quizás volvemos a lo mismo, o sea, es súper importante que nosotros no diseñemos políticas universales, transversales, que no impactan a la realidad de esos sectores, que tienen códigos culturales, prácticas socioculturales, cosmovisiones sobre la vida, que no son las comillas más normativas, pero que también forman parte de la sociedad y que tenemos que hacer políticas que realmente logren responder a su realidad, a sus necesidades, a sus prácticas culturales, y de ahí que mientras más focalizadas, territorializadas sean las políticas, más pertinentes van a ser. O sea, claramente que esa prevención que tenemos diseñada para implementarla en el sistema escolar, sin duda que va a impactar muy poco a un sector como el que tú me estás describiendo, ¿sí? Pero eso más bien es un desafío nuestro, el Estado y la sociedad civil, para poder ser capaces de representar las distintas realidades socioculturales que existen en Chile, y esa también es una de ellas. ¿Y usted advierte que hay intención efectivamente de meterse en esos contextos duros que hoy día existen en nuestra sociedad? O sea, nuestra fundación trabaja con muchos de esos sectores, ¿sí? Y que son sectores que... ¿Conoce de cerca entonces esa realidad? Sin duda, la conocemos de cerca, y es precisamente nuestra misión poder encontrar los mejores recursos a través de las políticas de los servicios del Estado para poder responder a las necesidades ¿Basta de esos con eso, sectores. cree usted? ¿Hoy día ha bastado? O sea, es un tema macroestructural que exige un sinnúmero de cuestiones, ¿no es cierto? Como partiendo por el acceso a servicios y la distribución de la riqueza. Entonces, desde esos elementos tan fundantes que tienen que modificarse estructuralmente en la sociedad, sí es pertinente que existan programas y planes para poder acompañar a lo que ocurre a esos sectores hoy día. ¿Desde qué perspectiva la distribución de la riqueza? Porque es un país que tiene una distribución de la riqueza, por decirlo menos, particular, ¿no es cierto?, donde se concentra una riqueza importante en un sector de la población, y eso sin duda hace que la malla social y los recursos sociales y la protección social de determinados sectores estén mucho más desventajadas que otros sectores. Y tú te encuentras con estos sectores de la población que tú me estabas mencionando, con mucha mayor dificultad en la cohesión social, en los recursos sociales, en la precariedad laboral, en la escolaridad de esas familias, bueno, y un sinnúmero de factores que no es lo mismo partir, ¿no es cierto?, una carrera desde el peldaño 0 a partirlo desde el peldaño -5, ¿sí? Y esa es la realidad por la que atraviesan muchos niños en Chile, ¿sí? No partimos todos del mismo lugar para alcanzar la meta, partimos desde peldaños más bajos, y entonces el ir a paliar de alguna manera es una responsabilidad de todos. Otro de los aspectos que ustedes han trabajado durante muchos años tiene que ver con el consumo problemático de drogas también en jóvenes que están en contexto de privados de libertad. Cuéntenos un poquito también de esa realidad. Bueno, existe desde hace algunos años en Chile una ley específica para la población adolescente que tiene infracciones a la ley penal, y a raíz de eso es que existen también centros cerrados donde ellos tienen que cumplir medidas o sanciones producto de los delitos que cometen. Y dentro de esos centros, nosotros como fundación tenemos programas de tratamiento, además de escuela y programas de educación, para poder finalmente entregar a ese grupo de adolescentes la satisfacción de sus necesidades, porque lo único que debieran tener restringida es la libertad, ninguno de otros de sus derechos. Y bueno, es trabajar en un contexto complejo, adverso para ellos, son adolescentes desarraigados de sus familias y que están ojalá atravesando un proceso de responsabilización y en muchos casos también de acompañamiento de estos otros elementos. De hecho, por eso tenemos a nuestra fundación en esos centros privativos de libertad escuela, porque son niños que tienen y adolescentes con un retraso escolar muy significativo, con un porcentaje importante de ellos también que tiene precisamente consumo problemático de drogas. Por lo tanto, tú te fijas, volvemos un poco a lo mismo, o sea, las oportunidades finalmente no es la misma en Chile para todos los niños, ¿sí? No todos los niños acá nacen con las mismas oportunidades, y por lo tanto hay que actuar frente a esa situación, y donde hay necesidades concretas como educativas, clínicas, necesidades psicosociales de distintas índoles.
hay una búsqueda permanente de los jóvenes por incluso hacer aquello que se le prohíbe. Todos fuimos jóvenes alguna vez y esa idea existe. Desde esa perspectiva, ya para finalizar, quiero colocarle dos conceptos y no sé cómo se juega a la hora tanto de la intervención, de la prevención y de la promoción de evitar las drogas o por lo menos tener un uso razonable. Por eso, no sé si puede haber un uso razonable de drogas desde la perspectiva de los conceptos entre prohibir versus educar. No sé cómo se puede de pronto también generar política pública a través de ese versus. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, hay clasificaciones súper estandarizadas para reconocer que hay usos no problemáticos de droga y usos problemáticos. De hecho, tomar alcohol en una comida sin necesariamente embriagarse no constituye necesariamente un riesgo significativo, sobre todo si es para un adulto. El tema es, volvemos a lo mismo, o sea, siempre esa medida no necesariamente tiene que ser vista de la misma manera con población adolescente. Los adolescentes hoy día no han desarrollado como neurológicamente incluso la capacidad, por ejemplo, para anticipar consecuencias de manera adecuada. No es que no quieran, ¿sí? Es que todavía su capacidad de desarrollo no ha alcanzado niveles de madurez para poder determinar adecuadamente y calibrar adecuadamente los riesgos y, por otra parte, postergar sus impulsos, ¿sí? Por lo tanto, son sujetos en desarrollo que tienen que ser mirados de una manera muy diferente. Entonces, en infancia jamás vamos a poder hablar de usos no problemáticos de drogas. De hecho, no existe clasificación. Lo más pertinente es que siempre se hable de usos problemáticos, sea en la cantidad que sea. Y en adolescentes, de manera progresiva, sin duda que la prohibición por la prohibición nunca ha sido pertinente. Tiene que ir aparejada de educación, pero sobre todo por adolescentes muy fortalecidos en sus habilidades individuales, ¿sí? Y para eso volvemos a lo mismo, o sea, en qué medida estas dos grandes fuentes del sistema de cuidado, que son la escuela y la familia, hemos logrado acompañar el desarrollo de un adolescente con herramientas para poder afrontar los riesgos de la vida que van a estar ahora y siempre, para poder tener una asociación con pares adaptativa, sana, fructífera, para poder enfrentarse, digamos, a todas esas demandas con la suficiente valía personal y ahí volvemos como estas influencias y particularmente los vínculos van a contribuir a eso. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, entregándonos un poquito más del trabajo que ustedes realizan en Tierra de Esperanza, tantos años también trabajando en estas materias, es que le agradecemos que haya estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes, por supuesto, por su sintonía. Nos reencontramos el próximo lunes acá en Frente Regional. Canal 9, Bio Bio Televisión, presentó Frente Regional.